Bueno, buenas tardes a todos y todas. Simplemente, muy brevemente, agradecerles por venir, agradecer a la Cinemateca por habilitar esta instancia en el marco de sus 70 años y muy especialmente agradecerle a Lucrecia por estar acá. Otro aplauso para recibirla. Gracias. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por venir. Es un día de sol, que en invierno se aprecian y que estén acá y no caminando por la Rambla. La verdad que les agradezco mucho el esfuerzo. Y agradecer a la Cinemateca, que ayer estuve bastante maleducada y no me olvidé de agradecer el trato que siempre nos dan acá en Uruguay en general y en la Cinemateca en especial, a María José, por hacer la... ¿Qué María José? ¿Que pasaron todas las películas o solo Sama? Todas, bueno. Un mes viendo películas, me imagino. Por suerte en una semana se termina la obra. Bueno, les quería compartir como cosas en las que estoy pensando que tienen que ver con el momento. Yo estoy trabajando en un documental y más allá de que hay continuidad de temas y preocupaciones que ya estaban presentes en las otras películas o los procesos de las otras películas, más allá de eso, ahora esta película me exige como nuevos esfuerzos intelectuales, quizás como nunca tan fuertemente en mi vida me siento exigida a pensar cosas, y entonces algunas de esas las quisiera compartir con ustedes. Son todas reflexiones. Ay, esto un poco se me mete en la boca, ¿lo puedo hacer así? Son reflexiones que no vienen de una formación académica muy organizada, porque yo no la he tenido ni en cine ni en nada, sino una formación hecha a base de fotocopias y lecturas desordenadas. Les digo esto porque probablemente muchos de ustedes, si tienen una mejor formación, van a ver que a veces puede ser que use algunas palabras que en determinados ámbitos académicos, tipo el tiempo, en la filosofía, en la física, qué sé yo, todas esas cosas tienen unas definiciones muy precisas. Y si de repente sienten que por ese modo de entender estas palabras o esas categorías, sienten que se están perdiendo, por favor, levanta la mano, me preguntan, porque lo peor del día de hoy, además de perderse el sol, sería que nos vayamos de acá sin poder profundamente haber compartido algunas ideas. Entonces, cuando ustedes quieran, no se sientan inhibidos de levantar la mano y decir, che, yo no estoy entendiendo nada de esto, no sé para dónde vas, y yo voy a tratar de retomar el camino. Bueno, ustedes habrán visto que había como un textito, no sé si si fue importante o no leerlos, un textito que me pidieron que era para anunciar la charla, ¿no? Que parecía medio una chantada argentina, con muchas palabras, ¿no? A ver, ¿qué va a decir de esto? Bueno, no, les digo, no era hecho algo a conciencia, no era chapucería, chamullo, como dicen en Buenos Aires, eran cosas a conciencia y quisiera, para que no se sientan estafados, ir una por una abordándola y que pensemos sobre algunas cosas. Bueno, habrán notado que este momento tan particular que estamos viviendo, no sé si ustedes mismos están siendo trabajadores que estén trabajando en series o en proyectos producidos por las plataformas, pero qué cantidad de trabajo que hay, ¿no? Qué cantidad de gente que está con trabajo. En unas épocas, yo no he conocido en mi experiencia, pongamos que haya empezado profesionalmente a los 28 años, y ahora 27 años después no conocí nunca un momento en donde haya tantas personas, afortunadamente, con trabajo dentro de la industria audiovisual, lo cual confirma una cosa que pasaba hace como 15, 20 años, que cuando venían mis ex compañeros de colegio a decirme que los hijos querían estudiar cine, yo les decía, mirá, es una industria que está creciendo, pero se lo decía un poco para apoyar a esos pobres jóvenes
de padres abogados y escribanos que querían hacer cine, pero la verdad me alegro de haber acertado porque realmente ahora es una fuente de trabajo. El asunto es, ¿qué es esto nuevo? Yo soy una generación que un poco pudo pispear lo que el modelo anterior, económico y narrativo, y observo este, en el que no estoy participando activamente, pero, digamos, en el que he estado intentando ver si existían otras posibilidades de participación. Bueno, entonces, ustedes están muy conscientes, ¿no?, de que acá en Uruguay se está produciendo muchas cosas, incluso de Argentina, por cosas de impuestos, ¿no? ¿Se nota eso en la calle? ¿Lo ven? ¿Han podido agarrar unos pesos ahí, trabajar un poco? Bueno, acá tenemos grandes prohombres del cine, el señor Alberto Moquia, que es quien ha hecho todo tipo de pelucas en Sama y que está trabajando acá, y que invita a todos después a un boliche que ya vamos a decir cuál es. Y entonces es un momento particular, porque ustedes quizás alguien ya haya escuchado que he tenido opiniones un poco desfavorables acerca de las series, pero no por hacerme la rara, sino simplemente porque siento que hay que... imagínense que mi generación, cuando más o menos teníamos sí, la edad de ustedes, mi generación se quejaba de que el mundo de la distribución y el mundo de los grandes presupuestos del cine estaba absolutamente definido por 4 o 5, un poco más, pongamos 7, 8 empresas que eran norteamericanas, ¿no?, de las cuales había algunas muy tradicionales, que esa gente, digamos, que el acceso a ese tipo de películas millonarias nunca nos llega, y después otra tipo Focus Films, Miramax, que de repente algún latino podía llegar ahí y lograr que le produzcan. Bueno, pero estos eran los que dominaban el gran terreno. Y después en nuestros países teníamos casas productoras que siempre tenían que contar con el apoyo de los institutos de cine, una cosa que sé que ahora en Uruguay van a tener que conversar. La desaparición de esas instituciones que defienden la producción nacional es muy peligrosa, porque no es que los argumentos del libre mercado no nos tocan a nosotros en esa área. La industria de la narrativa audiovisual en Estados Unidos no es que no está protegida con otros sistemas que no son estos de institutos de cine, pero cuando en Buenos Aires, en Argentina se quiso poner un impuesto, me acuerdo, en esta época que luchábamos por la ley de cine y por tener un instituto que sea autárquico, significa que el dinero que salía de las entradas del cine, que era con el presupuesto que se manejaba el Instituto de Cine, que no fuera primero el Ministerio de Economía y después el Ministerio dijera, bueno, para los del cine le damos tanto, que es una decisión complicada cuando nuestros países son pobres y hay tantas necesidades. Bueno, pero habíamos logrado, se peleó para que hubiese eso que se llama autárquico, que era una autonomía en donde de la misma actividad del cine, de la exhibición, salía el dinero para la producción de películas nacionales. Entonces, todas las películas extranjeras, perdonen que los mete en este tema tan económico, pero es que tiene relación. Todas las películas extranjeras que uno iba a ver, ejemplo, cuando yo estrené La Ciénaga, que nos dieron, peleamos creo que 24 salas, una cosa así, para salir, había 300 salas con la película esta, ¿cómo se llamaba? La de Mel Gibson, que hacía de Jesús. Jesús se debe ver. La Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. Claro, 300 copias había de esa película frente a... Y una promoción que sabíamos de Jesús, sabemos hace más de 2000 años, y de Mel Gibson haciendo de Jesús, un año antes de que se haga que se estrene, ya había infinidad de publicidad promocionando esa película. Era muy difícil competir, imagínense, en la sala con las 300 copias dobladas, unas en español, otras subtituladas. Creo que no había 3D en esa época, no sé para qué hubiera servido, pero no había todas esas variantes que ahora hay 3D, 2D en español, subtitulada, bueno. Pero
eran 300 copias las que tenía, y esa fue como una época en donde esas películas empezaron a entrar en el circuito de distribución de cine que les pertenecía a las mismas empresas. Ah, ahí está. Peor sería que se tuviera caído el teléfono, que me pasó una vez viendo una película, me sonó el teléfono, hice así y se me fue 3 filas para allá, y entonces fue todo un espanto. Y entonces era imposible. Miren, les digo ejemplos porque son cosas muy anecdóticas, muy estúpidas, pero para que ustedes tengan una idea. Esperen. Entonces en esa época, un poco antes de esa época, tipo años 90, la Argentina quiso ponerle un impuesto al ingreso de materiales para que de esa plata también sacar algo, no sé para qué era, si era exactamente para la industria del cine. Pero bueno, cuando se intentó empezar a conversar y se empezó a discutir eso, ¿quién vino a Argentina a discutir ese tema? Vino el ¿cómo se llama? Era el encargado de negocios de la United Artists, no me acuerdo qué empresa, pero que medio que aglutinaba a todas las mayors que producían cine y tenían sus cadenas, Hoyts, todas esas, no crean que están separadas de ese emporio de negocios, ¿no? No sé cómo se llaman acá los multicines, pero en Argentina es así. ¿Y quién vino? Vino ese y vino el que era el referente de Estados Unidos en nuestro país, que era el embajador, que el embajador no es como los embajadores de nuestros países, que en otros países se dedican a ir a saludarnos cuando vamos a un festival. Ellos están en nuestros países para asegurar negocios. Y se reunieron con el gobierno y esas dos personas tuvieron más fuerza que toda la gente que estaba intentando apoyar la ley para desactivar ese impuesto. Y por supuesto que los argumentos, un impuesto siempre es una cosa antipática y que parece recesiva respecto a las ideas de libertad de mercado, pero la industria, y ahora con una, en ese momento, de que me estoy quejando, hoy directamente no hay oposición a esas estrategias económicas y narrativas, porque hay 3, 4, 5, quizás 6 empresas que están dando trabajo al total del mundo y que por ahora son empresas fundamentalmente norteamericanas. Curiosamente, siendo que el gigante chino, asiático y todo eso, no hay una plataforma que esté generando ese nivel de producción en el mundo, no hay una europea. O sea, el nivel de concentración de la narrativa y de la producción en criterios empresariales que tienen que ver con una cultura, ahora es mucho mayor que cuando yo tenía la edad de la mayoría de los que están acá. Promedio, digo. Y a la vez, la felicidad enorme que en un momento de crisis terrible donde la Argentina se cae a pedazos, y espero que a ustedes no les pase, pero toda la zona está en crisis económica, como siempre, pero un poco peor, porque es como cada vez te enterás que es posible una crisis peor. Pleno empleo en el mundo del cine. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos en contra de una gente que está generando empleo en unos jóvenes a cuyos padres muchas veces les dije que sí, que se venía, y ahora voy a estar en contra de lo que está pasando? Bueno, y en nuestros países empieza a estar en duda el tema del los institutos de cine, no sé cómo se llamará acá, pero son los institutos que delegan en el Estado una función de protección de la industria para que la industria pueda, narrativa, audiovisual de nuestros países, pueda crecer de alguna manera, porque no hay igualdad de condiciones. Estados Unidos amortiza sus películas en un mercado que es internacional, en donde el inglés ya no es un problema en ningún país, y nosotros tenemos películas en castellano que difícilmente las podemos amortizar en nuestros propios territorios, porque no tenemos circuitos de distribución, porque, bueno, en fin, ¿no? Entonces,
es posible que este problema se agrave y es posible que ustedes sean la generación que logre resolverlo, ojalá. Pero lo que es fundamental es entender lo que está pasando, ¿no? Y no podemos separar este fenómeno de concentración de capital y de concentración en un concepto de Estado-nación como Estados Unidos, la producción de toda la narrativa planetaria, no lo podemos separar de un fenómeno que es también planetario, que es están diciendo derechización, un regreso del conservadurismo, no sé cómo será, cómo habrá que definirlo, pero con un proceso político en donde parecería ser que la democracia ya queda bastante debilitada como modelo como modelo que sirva para organizar los países. Fíjense cómo, imagínense que nos da Alzheimer a mí en unos años y un poco me olvido que el orden de cosas, pero supongamos en este orden que les voy a dar, perturbado por una enfermedad, piensen si no hay algo como para pensar. Ejemplo, primero teníamos una disponibilidad permanente de horas y horas de narrativa audiovisual para entretenernos a la noche, para evitar el fracaso sexual de nuestras parejas, para evitar el fracaso de diálogo de la familia, nos podíamos juntar y ver las series. Y después vino un virus que nos obligó a entregarnos muchísimo más a ese consumo. Aunque dicen que también subió el consumo de alcohol en la pandemia, pero fue el modelo perfecto para una situación de aislamiento. Ustedes, pero esas teorías conspirativas, claro, se inventó Netflix y después se inventó el COVID. No así tan ingenuamente, pero hay un modelo narrativo con ese nivel de disponibilidad horaria, con ese nivel de consecutividad de capítulos que se pueden ver. Y después un modelo sanitario que inventa esa idea de que ser solidarios es encerrarse. Piensen si no hay ahí una continuidad profunda de pensamiento, ¿no? Porque qué comunidad, digamos, ¿de dónde salió ese concepto de que encerrarse es ser solidario? Aislarse es solidaridad. Ya sé que podemos decir, pero la pandemia, si no, el virus, ya sé, todo esto lo sabemos, pero profundamente les digo, pensemos, ¿se puede inaugurar una frase a nivel gobierno? No sé si acá usaron la misma, pero quédate en casa, sé solidario. Bueno, acá más o menos. Más o menos, va. Ponerle el brazo al futuro, una cosa así. No, al COVID lo enfrentamos entre todos, quédate en tu Bueno, casa. Bueno, al COVID lo que enfrentamos ante todos, quédate en tu casa. Es raro, es paradójico. Bueno. Por eso son uruguayos y son tanto mejor que los argentinos. No dijeron quédate en casa. No se obligó, pero el gobierno Bueno, incitó. lo que digo es que no es que me estoy oponiéndome a las medidas sanitarias donde se intenta frenar el contagio de una cosa. Lo que digo que qué hay detrás del qué pensamiento empieza a instaurarse en nuestra sociedad en donde el espacio entre organismos humanos empieza a estar mediado fuertemente por la medicina y por la ciencia. Y los gobiernos empiezan a estar, sus principales asesores son asesores científicos médicos. Espere, no estoy diciendo una hippieada de que, salgamos todos corriendo y hagamos nuestra... No estoy diciendo eso porque no sé exactamente cuál es la solución, pero lo que les digo es que hay algo, hay un hilo, un arroyo que va por debajo de la tierra, al que tenemos que prestar atención, porque medio va para el mismo lado, ¿no? La concentración de los conceptos narrativos y el financiamiento de la producción en una narrativa que se consume globalmente y una ciencia ordenando el espacio entre las personas. Si yo hubiera tenido 80 años en el 2020,
de ninguna manera hubiera aceptado, creo yo, ¿no? Por cómo pienso ahora, preservar mi salud a dejar de ver o caminar por la ciudad. Entonces, cuidamos a nuestros mayores, quédate en casa y los encerremos. Es una idea de gente joven que está pensando que puede conectarse por las redes, que puede. No es una idea de preservación de la gente que era de riesgo, de mayor riesgo. Entonces, esa ausencia del pensamiento de las personas de mayor riesgo, a las cuales les cuesta mucho más conectarse entre sí, porque por problemas de salud, porque no son la generación de las redes, esas personas no pudieron, esa parte de la sociedad es enorme, que es bastante grande, una parte grande de la sociedad no pudo opinar sobre qué era mejor o peor para ellos, ¿no? Entonces, ese es el mundo en el que más o menos estamos, contado un poco apocalípticamente. Pero, a ver, alguien dígame algo más positivo y con mucho gusto lo voy a sumar. Entonces, frente a esto, ahora hablemos de narrativa. Ya hice un panorama bastante tendencioso, un análisis, que podemos encontrarle muchas cosas, pero es como mejor estar alertas que ser unos pavos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de narrativa. En este mundo plataformico de producción de narrativa audiovisual, fuertemente se ha vuelto una decisión muy fuerte, primero, a un modelo narrativo que era de la cosa seriada, muy del siglo XIX, muy abrazado al argumento, como una vuelta a lo argumental muy fuerte, con muchísimo. Miren, de lo que no quiero que quede ninguna duda es que para mí no son cosas mal hechas, son cosas hechas por gente muy talentosa, por gente muy inteligente y con muy buenas intenciones. Eso queda fuera de duda. No estoy diciendo que acá hay un plan de exterminio de los argentinos, que siempre pensamos que somos como lo más importante, todo el universo existe para ver qué nos pasa a los argentinos. No en ese sentido, pero sino un orden que aparece bastante fortalecido y bastante extendido en todo el planeta, ¿no? Bueno, esta vuelta a las ideas a la idea de dividir una narración en una cierta cantidad de capítulos y abrazar fuertemente el guión, tiene un montón de otras cosas que vienen debajo. Ojo, que también esto ha pasado en el cine, no estoy diciendo que esto es un tema de la serie, no, es un modelo narrativo ahora muy fortalecido, que en algún momento el documental y el cine, que no seguía este camino tan unívoco de las plataformas, un poco había puesto en cuestión. Vean ustedes que cada vez les va a pasar más que van a sentir sumamente modernas las películas viejas, simplemente porque no está tan consolidado ni está tan abrazado ese modelo. Va a pasar, porque quizás sean los hijos de ustedes o los nietos, que van a ir en busca de la modernidad a esos mundos pasados. Ojalá no suceda eso, porque sería un poco alarmante, que no se inventó nada para dar algo narrativo que dé cuenta de los problemas de la generación que es de ustedes, la mía y los que vienen para abajo. Entonces, ese modelo que tiene, ¿cómo podríamos definir? Es el modelo de... estamos hablando de un... No hagamos la excepción, pero Black Mirror, porque Black Mirror es hasta ahí una excepción. Pero no hablemos de las excepciones, porque si no, las excepciones nos confunden. Hay un 10% de material que ofrecen las plataformas que son el ejemplo de que no es verdad lo que estoy diciendo. Pero le estamos hablando del chorro grande de agua, ¿no? Del río Paraná, no del arroyito. Pero David Lynch, pero David Lynch es el loquito de siempre. Le dejamos en la jaulita del loquito y que haga lo que él quiera. Pero siempre hace falta que haya una jaulita con un loquito haciendo cosas raras para que todos estemos un poco más tranquilos. Entonces,
entonces, ¿cuál es ese modelo? ¿Qué es lo que subyace en ese modelo narrativo? Bueno, fíjense, lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer cuando vuelvan a sus casas. Yo quería, en un momento pensé, qué opa que soy, y no traje esas capturas de pantalla, que es simplemente buscar How to Write a TV Series, o así del inglés tan básico a cualquier traducción. Si ustedes ven las páginas a las que se acercan las personas que se están formando para saber cómo ingresar en este mundo que ofrece, evidentemente, no sé cuánto tiempo vieron que ya Netflix echó como 200 personas o 200.000, pues, medio que nos da lo mismo, y que todas estas cosas, o sea, también esos modelos en una crisis planetaria por la guerra y qué sé yo, que no sé bien cómo es que la guerra hace tanto desastre, una guerra en Europa genera tanta desestabilización en el mundo entero. Pero bueno, ahora todo el mundo tiene inflación, todas las economías tienen inflación y Elon Musk está en problemas, imagínense, te está echando gente en Tesla. Y bueno, entonces no sé bien cómo es la cosa ahí, pero ahora me olvidé para dónde iba. Bueno, pero este modelo, del modelo, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Cómo definiríamos ese modelo, llamémosle preponderante, para no decir hegemónico y quedar como un hippie zurdo, ¿no? Que alguna gente ya ni los aguanta. ¿Cómo hacemos para hablar de ese modelo? Bueno, es, digámosle, preponderante, que suena más como una conversación de señoras en un té. Ese modelo preponderante, que es lo que soy yo, una señora que toma el té. Ese modelo narrativo preponderante es el que se basa en una larga tradición de ordenamiento narrativo de los 3 actos, que Aristóteles empezó organizando, pero indudablemente venía siendo usada desde antes. Esa narrativa de los 3 actos en donde hay y si ustedes ven estas páginas, eso quería decir, si ustedes se meten en estas páginas van a ver como todo esto que estoy diciendo, sin mencionar a Aristóteles, porque por supuesto la mayor parte de esas páginas no saben de la existencia, cómo ordenan y dan y prescriben y les van a dar un montón de herramientas muy precisas de cómo hacer para presentar proyectos hoy y quizás tener un trabajo dentro de la narrativa audiovisual. Igual les digo que sé que Amazon está preparando formación para técnicos, porque necesita técnicos que no hay en abundancia en nuestros países y que los necesitan para ser más precisas. O sea que va a venir una escuela para que realmente sepamos hacer bien ese modelo, ¿no? y sea más eficiente. Es una ironía lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que lo de la escuela no es una ironía, pero que todo lo otro sí. Bueno, y esta gente, en este modelo, ¿cómo es? Bueno, es el modelo, esto es lo que más me gusta en la vida, escribir en pizarrón. Miren, ese modelo que, primero, tiene muchos esquemas que nosotros los vemos en todas nuestras herramientas de trabajo, desde el timeline para editar, todas las herramientas de trabajo sobre el sonido y sobre la imagen tienen esta estructura que es profundamente lo que ordena profundamente la narrativa. Y que es la idea de tiempo, ¿no? La flecha. En esta flecha voy a acomodar todos los eventos de la película. Esto me va a servir para editar, para escribir, miren qué bien, la misma para editar, para escribir, para chequear cosas con el equipo. Esta línea es una de las mayores genialidades que se ha inventado nuestra especie, que es ordenar eventos en un orden cronológico, donde además le encontramos que hay una relación de causa-consecuencia. Este viene primero, este viene segundo, eso en la línea de tiempo. El argumento, ustedes dirán, bueno, pero ¿y Memento? Bueno, Memento es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Hay una línea de tiempo, ¿no? Hay una idea del tiempo cronológico y los eventos se desordenan convenientemente de acuerdo a un
plan de argumental. Pero el concepto temporal es el mismo. Ojo, yo le estoy hablando de cosas que yo uso, no es que estoy diciendo, ay, esto está mal, no. Estas son las cosas que usamos todos, nos puede servir. Lo que digo es que hay que tener conciencia de lo arbitrario, porque si no empezamos a pensar que el mundo responde a esto. No que es un invento con el cual hemos inventado una cosa, un artificio, un artilugio para intercambiar cosas en nosotros. Y empezamos a pensar que el mundo tiene un orden cronológico de eventos. Esto, imagínense que me estoy metiendo en una arena, en la que no estoy muy formada, que es, bueno, pero en la física y la termodinámica, porque ya me ha pasado en otros lugares que me digan, pero la segunda ley de la termodinámica, que una cosa no puede volver para atrás, el calor pasa de un lado para el otro y no vuelve. Y después otra gente que por suerte levanta la mano y dice, pero en la física cuántica, a nivel micro, la ley de la termodinámica no funciona. Entonces, lo que les estoy diciendo no es para que repitan y posteen, porque van a quedar como unos ignorantes, es para que piensen, es para que pensemos juntos. Lo que estoy diciendo no es verdad. Lo que estoy diciendo es simplemente hacer tambalear algunas ideas, si es posible. Es lo que yo hago yo conmigo misma, que tengo una educación ideal para ser estúpida. Pasé todos 12 años invertidos de mi vida en ajustarme a unas cosas que después me ha costado enormemente sacarme de encima y, por supuesto, no lo he logrado por completo. Entonces, entonces esta idea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo. Y después hemos inventado otras cosas, como por ejemplo el arco dramático, que fíjense que es casi lo mismo. Es muy parecido, solo que tiene una curva. Muy bien. El arco dramático, y en esto les digo, y el chistolete de la guerra es medio un chiste, porque es mejor acordarse las cosas con un poco de alegría, pero también es algo que diría yo que pensemos con calma. Fíjense que esto, el arco dramático, que es en donde se definen las partes, dentro de esto hay muchas teorías. Lo pueden dividir en 3 partes y son los 3 actos, donde se presenta el conflicto, ¿cómo es presentación? Se presenta el conflicto, el momento del mayor clímax y de tensión de lo que sea que estemos contando, y después viene un momento en donde las cosas aflojan un poco y llegamos a la solución, que puede ser final feliz, final trágico, todas las posibilidades que eso tiene. Pero esta idea es muy fuerte, la habrán escuchado, ¿no? La hemos estudiado. Pero curiosamente muchas veces, depende de la suerte que hayan tenido con sus profesores, a veces nos la cuentan como un invento y a veces nos la cuentan como una ley a la que la naturaleza responde. No una cosa que hemos inventado en algún momento de la historia y sucesivas generaciones lo fueron usando porque les servía para intercambiar información. No, lo presentan como si fuese una ley inexorable, inherente a cualquier intento narrativo, ¿no? Entonces, ¿y qué preguntas? Miren, chequen esas páginas, hay cientos y miles, chequen esas páginas. ¿Qué pregunta dice? Bueno, primero que nada, sepamos bien cuál es el conflicto. Primero, ¿quiénes son los personajes? ¿Qué conflicto tienen los personajes? Un desarrollo de la transformación del personaje. Yo les digo, piensen en su vida, en sus vecinos, su familia y ustedes mismos. Transformación será la mejor palabra para usar que describe la peripecia de la existencia humana. ¿Sirve para algo esa palabra? Porque transformación, mira, si miramos de atrás para adelante, el anciano se transforma en bebé, el bebé se transforma en anciano. ¿Nos sirve de algo la idea de transformación? La idea de conflicto, ¿no? La idea de conflicto, ¿qué es? Bueno, conflicto es, hay alguien que quiere algo, tiene un deseo, quiere una cosa. Pongamos que quiere esta cajita. Y, lo voy a hacer más lejos porque si no es un cortometraje. Es una publicidad. Voy a ser más larga. Bueno, hay alguien que quiere algo. Y va a ir en busca de eso.
En el medio va a dudar de sí mismo, voy a hacer así, es dudar de sí mismo. Se le va a oponer un grupo de skinheads. Después, va a ser la parte más violenta. Después va a haber un grupo de gente setentista que también se va a oponer. Bueno, nada, estoy haciendo un chiste con gente que respeto. Bueno, que son los skinheads. Bueno, y después de todo esto, más o menos, va a llegar acá, ¿no? Eso es. ¿Y cuál es el conflicto? Y el conflicto es esta generación que se opone a eso, pongamos, ¿no? Y sus propias inseguridades. Bueno, esto es el arte de la guerra, ¿no? Tengo un objetivo, voy para allá, voy a encontrar aliados, voy a encontrar enemigos y voy a conseguir o no el objetivo. Les digo con toda sinceridad y humildad, ¿ustedes piensan que las cosas más importantes que les han pasado en la vida se pueden organizar de esta forma? ¿Piensan que si cuando ustedes piensan en los problemas que tienen y en las cosas que más les han conmovido viendo a su familia y sufrimientos y padecimientos, piensan que con este esquema bélico lo van a poder contar? O peor, en el esfuerzo de esa experiencia compleja y en muchos casos difícil de entender, de poner en un esquema. ¿Les parece que si hacemos un esfuerzo, si siempre estamos haciendo un esfuerzo de ordenar las cosas de esta manera, de intentar esta parábola, no estamos arruinando la particularidad y la complejidad de nuestra experiencia? Estamos debilitando la experiencia de miles y miles de generaciones con un modelo, con todo el respeto que me merece Aristóteles, y toda la gente que ha hecho obras maestras con esto. Piensan que después que la humanidad se ha relacionado, una parte de la humanidad, se ha relacionado de manera inmediata, permanente, a través de redes, ha pensado que era una buena idea encerrarse para ser solidario cuando hay una peste, que están viendo a ver qué posición toman sobre una guerra cuando han habido semanas antes un montón de otras sobre las que nadie ha discutido nada. Digamos, en un mundo donde la información está girando tan rápidamente y además la información, la contrainformación, ¿les parece que podemos seguir con esto seriamente? ¿Va a poder la generación de ustedes expresar lo que les pasa abrazando esto? Esto es una locura, es una demencia de la cultura, como una demencia es que estemos en un planeta lleno de cataratas, de ríos, de mares, de orillas y de montañas y trabajemos 8 o 9 horas para pagar la luz y la comida, que cada vez peor, del supermercado. Entonces, si aceptamos que nuestra cultura está en un estado de locura absoluta, no podemos dar por cierto este modelo narrativo tan fácilmente. Si la cosa más hermosa que tiene, creo yo, un ser humano para hacer con otro es conversar, mucho antes que cualquier otra cosa, y no tenemos tiempo para conversar ni con las personas que conocemos hace 50, 60 años, que son nuestra familia. Digo, es tan maravilloso esto que hemos inventado que nos abrazamos a este sistema, de esta estructura narrativa con esa pasión loca. Yo entiendo que tener trabajo es una cosa muy importante. Y les digo, y quiero que esto que hablamos lo separen de tener trabajo, porque tener trabajo es algo que lo van a necesitar. Pero de ahí a someter el pensamiento es otra cosa. De creer que el trabajo es lo importante, eso son dos cosas distintas. El trabajo lo van a necesitar, porque tienen que demostrarle a sus padres que pueden vivir solos. Tienen que demostrarle a sus amigos que son capaces de tener una pareja y mantener un departamento. Tienen que, digamos, hay cosas que hay que armar y para las que hace falta plata, y lamento mucho, pero sigue siendo esta la forma. Tenemos que trabajar en cosas que no nos interesan, horas y horas, para poder tener 2, 3 horas libres o 2 semanas para ir a conocer las cataratas, las montañas, las orillas, todo el año esclavizado para 2 semanas de existencia
Ojo, no crean, estoy diciendo todo exageradamente para que surja el enojo y la discusión, el conflicto, para que surja el conflicto. Entonces, ¿cómo es esto? Todos estamos de acuerdo que comer animales es medio raro. Es cierto, ¿no? Son como unos flaquitos, medio pálidos, que dicen cosas que nos parecen extremas, pero un poco de razón tienen. ¿Viste? Andar torturando bichos para comérselos, hay algo ahí que no está bien. Todos tenemos ideas. Y tirar la basura, las deberíamos separar. No sé si eso resuelve. Todos tenemos unas ideas de cosas. Sí, los glaciares se están derritiendo, es verdad. Pero hoy quisiera estar en invierno a 25 grados dentro de mi casa. Y no hay ninguna relación entre esa energía y lo que... Bueno, todos estamos en esa. Como hace 15 años todos sabíamos, che, las minas, ¿por qué ganan menos? ¿No? Y de repente, ¡pum!, explotó eso. Esto que estaba siendo empujado por un montón de mujeres, de repente explota y decimos, es verdad, no podés tocarle el culo a tu compañera de trabajo por hacerte el gracioso con tus otros. Y empiezan a caernos la ficha. Digo, de esto también nos va a caer la ficha. De esta locura narrativa que hemos abrazado así y que ahora tiene un momento de apoteosis, que también predice, la apoteosis en general predice la decadencia, ¿no? Entonces, aunque sea instalar la cultura de la sospecha para ver si pasa, si logramos ver algo, porque todo lo que les voy a decir hoy no es qué es lo que tenemos que hacer, les digo qué tenemos que desconfiar, porque no tengo la menor idea de qué tengo que hacer y la verdad, ya soy una señora grande que quiere estar comiéndose un bife en su casa. Entonces, bueno, pensemos un poco más sobre esto. Esto, miren, ahora les voy a hacer este chistolete para que no se lo van a olvidar. ¿Esto qué es? Esto en balística es la parábola de un misil, que sale de acá con una cierta energía y llega al objetivo, que es una escuela, porque vieron que ahora se bombardea cualquier cosa, o una iglesia, para que no nos sentamos tan mal. Entonces, y el objetivo es esto, no es un objetivo militar ni nada, es un proyectil que va de un lugar a otro, que es el objetivo. Esta idea, este análisis que de la balística, no digo que no sirva, pero es el que estamos aplicando, ese análisis del movimiento energético de un proyectil, es lo que estamos usando cuando hablamos del arco dramático, y de la transformación, y de conseguir el objetivo. Para que este modelo narrativo prevalezca, sea tan preponderante y prevalezca tanto, es muy importante que nos dé alguna certeza, que sirva todavía, que sea útil, porque uno sigue usando las cosas y hay un momento en que empezamos a sentir que son inútiles. Yo siento que estamos en ese momento, en donde ya no hay serie que nos pueda sorprender ni genere. La vemos 8 capítulos, vemos 12 capítulos, 14 temporadas, y no es gran cosa lo que hemos logrado conversar con nuestros amigos sobre eso. ¿No? No es que antes venía una película de Bergman, no digo esto como una época dorada, porque también tenía sus cosas horribles, pero caía una película, se juntaban en los cineclubs y estaban semanas conversando. Y ustedes dicen, eso es mucho mejor. Y bueno, mucho mejor no debe ser porque también esa gente nos llevó a esta situación. Pero digo, no genera conversación. No parece ser un modelo narrativo que genere conversación fuera del ámbito del consumo, ¿no? Y sobre esto podemos pensar sobre muchas cosas. ¿La selfie es un retrato? Quizás ya cambió, ya tenemos que pensar de otra manera sobre la selfie con un filtro donde yo me parezco, quedo igual que Paris Hilton. ¿Sirve como retrato? Bueno, es cosas para ponerse otro filtro. Entonces, bueno, este modelo, el conflicto, el enemigo. El conflicto, para que haya conflicto, necesita que hayan dos cosas que tienen posiciones encontradas respecto de algo, ¿no?
¿Y eso qué es? Eso es, para mí, es un modelo bélico. Es lo que profundamente nos gobierna. Y no va a desaparecer la guerra por ir a pelear por la paz. Les digo, por eso creo que hay algún trabajo todavía que podemos hacer desde la narrativa. Nos opongamos a la guerra desde el modelo narrativo. No puede ser que sea la única manera con la que analicemos la experiencia humana, la de la confrontación ad límite, que es la guerra, ¿no? En donde está, y fíjense cuántas cosas, si ustedes leen sobre la narrativa, hay un montón de cosas acerca de la unidad de espacio y tiempo, que es lo que ya no existe más, gracias a los drones, que es el campo de batalla, ¿no? Y donde está, hay uno que tiene una cosa, el otro quiere la otra, y ahí se produce el conflicto. Y eso es el conflicto. Por supuesto que esto lo podemos ir poniendo en capas de sutileza, pero profundamente es eso lo que está abajo. Y la única manera de saber si algo de todo esto que les digo no es verdad, porque no me interesa que sea o no sea verdad, sino simplemente si les sirve para observar su propia experiencia. Si algo de esto sienten que no les está sirviendo para transmitir cosas que les pasan, significa que hay que inventar algo urgente, o por lo menos hay que rebelarse un poco contra esta preponderancia, ¿no? Bueno, esperen, que no quiero que ni una palabra de eso que parecía chamullo quede fuera. Podremos erradicar ese modelo bélico de nuestra narrativa. Por supuesto que hay un montón de gente que ya encontró otros caminos o empezó a andar otras cosas, y les aseguro que coincide mucho esa gente con cosas que a ustedes les gustan y les parecen que los conmueve un poco más, o por lo menos los sacude, o se enojan de otra manera. ¿Quién se enoja realmente viendo una película, una comedia romántica de Jennifer Aniston? Te podés aburrir, apagar, pero ¿te enojas? Es medio difícil enojarse con una cosa, ¿no?, que no te interpela para nada, que no te pone... O realmente tenés que estar en un combate muy fuerte en contra de la comedia romántica, que yo he tenido esa postura muchas veces. Es decir, arruina el amor. Bueno, entonces, el conflicto, el arco dramático, la presunción de que la transformación dice algo respecto del interés que puede tener una persona en ver una película. Les digo porque yo he recibido de una de las plataformas, para una cosa que me habían invitado, las cosas que tenía que presentar y era imposible cumplirlas, porque tenía que hacer un gran esfuerzo por no respetar una cosa compleja que era el libro en el que se basaba, o en el que se quería trabajar en una serie. Bueno, y la otra cosa es, miren, vamos a hablar de algo que esto les va a servir mucho para el montaje, para definir planos, para escenas, o sea, no es un delirio, no estoy hablando de algo que no tiene aplicación inmediata en la práctica. Y es esto. Si yo quiero ordenar, para que veamos la arbitrariedad del tiempo, si yo quiero ordenar en una línea de tiempo un argumento, si quiero poner, hacer un esquema de un argumento, ¿no? Voy a elegir en la infinidad volumétrica de 3D, de micropuntos, de eventos que suceden o le han sucedido en el periodo de tiempo de una persona, los miles de cositas que le han pasado, alguien le guiñó el ojo, otro no sé qué, comió una sopa de... Si yo hago estallar desordenadamente en un volumen como este, es todos esos puntitos que inicialmente alguien había ordenado en una biografía, en una línea de tiempo. Si hago estallar eso y digo, ahora voy a hacer la biopic de esta persona, y no voy a seguir la línea de tiempo, dado que ya hice estallar eso y todo flota, todos estos microeventos flotan en un volumen, voy a elegir de dónde a dónde voy. Voy a contar primero el nacimiento
después voy a contar cuando le pegan un cachetazo, o sea, voy a unir en el montaje la palmadita que le da el médico con el cachetazo que le da su primer novio, porque me parece que ahí voy a lograr como una cosa emotiva importante. Y entonces de ahí me voy a ir a cuando está aprendiendo a leer y escribir. Bueno, y voy a ordenar eso con algo que no parece ser el orden cronológico. Pero he aquí que ya en la sola definición de evento, que es de dónde a dónde el nacimiento, dónde marco, cuando le dan la cachetada o cuando el bebé empiezan las contracciones. ¿Cómo defino yo el evento nacimiento? ¿Dónde empieza y dónde termina? Esto es como una cosa muy de la filosofía que dice, Heidegger creo que lo dice, ¿dónde empieza y termina la noche? Es muy difícil. Es muy fácil decir, ahora es de noche. Es muy fácil decir, ahora es de día. Pero ¿cómo sé exacto dónde pongo es arbitrario? Hay una hora que más o menos es más o menos clara y digo, empezó la noche. ¿No? Y acá es lo mismo, con cualquier evento que quieran ustedes van a tener que determinar en una continuidad, tomar un fragmento y decir, es esto. Por ejemplo, yo hago un ejercicio, que he fracasado muchas veces haciendo ese ejercicio, pero que es, le pido en talleres a los chicos, que escriban, que filmen una toma de fulano, X, toma agua y se va. Ahora, después vemos el resultado. Cada quien va a considerar distintas cosas como importantes del tomar agua. Tomo agua cuando... ¿Qué es importante? Ver el vaso se sirve, el vaso sale de cuadro, porque estoy filmando esto, ¿no? Sale de cuadro y vuelve vacío. Otro va a filmar el momento en que el agua entra en el cuerpo. La determinación de esas palabras, ese evento, tomar agua, tenemos miles de acepciones para eso, de formas de interpretarlo, y va a tener que ver con una cantidad de cuestiones que han confluido en el momento que ustedes toman la decisión, que hacen que elijan para representar a alguien toma agua y se va. Esa convergencia de cosas que hace que ustedes tomen una decisión, que puede ser pensando que después va a venir otra cosa, quieren que sea así porque después voy a hacer que también aparece un vaso vacío y entonces... Son miles los motivos con los cuales pueden ustedes haber tomado esa decisión de cómo definir ese evento, dónde empieza y dónde termina. Pero en el cine hay muchísimas, y cuando montamos, hay muchísimas prescripciones acerca de cuándo hay que cortar una toma y cuándo hay que dejarla, ¿no? Que lo vemos sobre todo, una de las cosas que tiene de potente el cine, la narrativa preponderante, es la invisibilidad, porque asume y lleva a cabo todas las normas de manera tan prolija que parece que nadie lo está manipulando. En cambio, viene uno en su ópera prima y hace una cosa un poco rara y dice, uy, esto es muy intelectual, ¿sabes? Ahora, todas las otras leyes que cumplió el otro que hizo la película de Tom Hanks, ese no fue intelectual. ¿Con qué trabajó? Con las vísceras. ¿Con las vísceras de qué? Cumpliendo todos los preceptos con los cuales se ordena la narrativa. Y entonces, y después también está, por supuesto, el que dice, a mí no me importa, yo hago lo que quiero, y es un desastre que no logra comunicar con nadie. Ese es otro fenómeno, que es el fenómeno de la rebeldía no es suficiente. Eso es terrible, chicos, lo que les vengo a dar, una pésima noticia. La rebeldía no es suficiente, hay que pensar, hay que observar, porque los intuitivos que salen adelante son muy pocos por generación. Debe estar estudiado estadísticamente con la Big Data cuántos rebeldes logran un objetivo de comunicarse con los otros. ¿Y cuántos son vagos, no rebeldes? Entonces, ¿qué hora es? Es como tardísimo. Cuando quieran hacer preguntas, hagan preguntas. Sí.
de que en tus películas, sobre todo, voy a poner el ejemplo de La Siena, hay momentos de montaje de una escena a la otra, como por ejemplo cuando Vero se saca la toalla y está con su hermano ahí, Sí. y que como hay una tensión sexual entre ellos, y después corta a Mariana con el padre, Sí. que también está con el torso desnudo, Hmm. y como que esa tensión no está, y se genera el contraste por ese corte, que como ese hay pila, o sea, en todas las películas. Mucha gente saca la toalla, no había reparado eso en La Siena. No, pero también, por ejemplo, cuando el perro no Sí. está cagando a trompadas a José, después corta a Luciano con el padre en la cama, como Claro. una cosa re tierna, que como que pensar en el cuerpo también, ¿no? De como, nada, eso. Y como ese choque, como que yo supongo que lo pensás de antes porque es como muy, con mucha intención. Nada, como en el proceso de guionar, supongo que se da, cómo es que vas haciendo esas conexiones de esta escena, capaz que termina acá y hace una conexión. Mira, imagínate que esa era mi primera película y que yo no había tenido una formación, así que debe haber cosas muy torpes que podés ver ahí. Pero el pensamiento, digamos que el trabajo que uno hace cuando escribe tiene muchas partes, ¿no? Etapas. Y hay un momento en donde tratás de ordenar un poco un montón de cosas que te parece que están vinculadas y decís, suponete en este caso son dos familias, entonces cosas que le pasan a algunos miembros de la familia, tratás de poner un orden en eso y después vas como pensando más sobre las cosas o sincerándote un poco, dejando de tener estrategias como cancheras por ahí o a veces sometiéndote a unas estrategias cancheras que después la gente dice, che, esto es más o menos. Y es cuando no te diste cuenta y no pudiste, ¿entendés? No supiste superar tu propia educación. Pero pero hay un momento donde tenés que pensar un poco emocionalmente, que pensar y emoción son dos cosas que van muy juntas. Viste que es otra cosa que se separa el pensamiento y lo emocional como si fueran cosas opuestas, y no, hay una forma de observar y analizar el mundo que tiene que ver con la emoción y en eso vas viendo que hay determinadas cosas que habías puesto separadas y que juntas te, te hacen, te permiten lograr otras cosas que ni te habías dado cuenta. Y a veces eso te pasa, si tenés mucha suerte porque ahorras plata. Si te pasa en la escritura, yo trabajo muchísimo tiempo antes de llegar a la filmación, porque siempre sé que nunca tuve el presupuesto exacto para nada, ¿no? Ni me sobró, entonces siempre tuve que ser lo más económica posible para que poder hacer la película. Entonces, entonces si no lograste esa precisión y ese movimiento emocional en el guión, un poco quizás te des cuenta en el montaje. Porque a veces pones dos escenas, por ejemplo, te decís, voy a poner una escena del cuerpo herido y el cuerpo no cuidado. Y es una idea que puede parecer buena, pero después pones las cosas juntas y es una porquería. Entonces, y ahí decís, che, no sé cómo era el orden original, capaz que respetó, no recuerdo. Pero entonces pero el asunto es que el montaje es justamente un momento en donde es muy peligroso estar abrazada locamente a la estructura esta de la presentación. Por ejemplo, un problema que tiene la Ciénaga, un problema, digo, comparado con esto. Todos me decían, ya era un poco tarde cuando me lo decían, pero me lo decían, no, pero es que en los 10 primeros minutos necesito saber quién es quién. Y yo vi que recién en el minuto 47 entendías un poco, alguna gente, la mayoría por ahí terminaba la película sin la precisión. Ahora, ¿qué importa saber quién es quién? O sea, vos ves un terremoto, es muy importante mientras lo mirás saber quién es quién.
Es como, hay unas, esas son las prescripciones en donde uno si se pone obediente terminás arruinando algo. Porque todos tenemos un sistema de percepción sumamente sofisticado y podemos pescar cosas sin explicación. Y a veces no podemos poner en palabra algo que nos ha pasado, pero tenemos una certeza emocional acerca de si eso que nos ha pasado es bueno o malo. Entonces, hay toda una gama de incertidumbre y de complejidad en torno a la experiencia humana que este modelo erradica. Ni hablar si este modelo lo obliga, que es lo que ya ha pasado, sometés a gente que tiene un concepto temporal distinto, lo obligás a que arme esto. Por ejemplo, mira, a mí me ha pasado de tener alumnos trans que estaban escribiendo juntos y me habían presentado una historia que era exactamente la estructura de una comedia romántica, pero los personajes eran chicos trans. Y el punto era, ¿sirve este modelo para una persona que toma una decisión de que fue asignada de una manera, desasignarse de eso y empezar una otra construcción? ¿Le sirve esto para contar eso? O sea, la estructura de la comedia romántica, la cosa más heteronormativa y con una construcción moral tremendamente visible, ¿no? Acerca del amor, acerca de un montón de cosas, de cosas que van pasando, acerca de la propiedad privada, acerca de un montón de cosas que uno puede analizar en una comedia romántica. ¿Sirve eso para personas que han tomado decisiones que son tan a contrapelo de lo que está planeado? Entonces es fundamental, y me parece, me estoy diciendo, no, del montaje estábamos hablando. Bueno, entonces la determinación de un evento, miren, pongamos les doy este ejemplo. Yo organizo este argumento de esta manera. Es un ejemplo que he dado muchas veces, les pido disculpas si ya alguno de ustedes estuvo en una charla donde di este ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es un chico de la villa, esto está basado en hechos reales. Un chico de la villa no tiene zapatillas, parece una poesía. No tiene zapatillas, ¿no? Unas que les guste. Entonces tiene unos amigos que tienen un revólver, que necesitan también plata. Y entonces van a robar un estéreo. Y entonces rompen la ventanilla y habrá alguno ahí que quede centinela, mientras el otro se amarra el auto para sacar el estéreo. Sale el dueño del auto que está armado y empiezan unos tiros y muere alguien que no pertenecía ni a la banda de los chicos ni al dueño, ¿no? Y va preso si los agarran los chicos, y por abuso en legítima defensa, supongo, irá el vecino. No sé cuánto irá a estar preso uno y otro, va a depender de lo que políticamente esté pasando. Pero eso termina ahí, pongamos que termina ahí. ¿Dónde está el delito? O sea, ¿dónde sucedió el delito? Bueno, podemos decir, lo más obvio, si lo analiza un policía, va a decir, el delito sucede en el momento que con un arma se atenta contra la propiedad privada, se rompe el vidrio, se saca el estéreo. Y también hay delito cuando alguien, teniendo que elegir entre salvar el estéreo o pegarle un tiro a una persona, decide frenar, o digamos, que no le saquen el estéreo y pegarle un tiro a alguien. Pero después, bueno, se armó un lío de tiros y murió otro que nada que ver en esa lucha, ¿no? Entonces, todas estas personas armadas tienen responsabilidad sobre esa muerte, por esa trifulca que se generó. Pero también podríamos decir, ¿por qué ese chico no tenía zapatillas? O sea, quizás el delito es que, primero, quizás el delito es que existan armas, quizás el delito es que haya personas
que estén dispuestas a arriesgar su vida, o sea, ¿qué pasó en nuestra sociedad para que una persona joven esté dispuesta a arriesgar su vida por una zapatilla? O sea, ¿qué pasó? Entonces, el análisis de los eventos implica una posición, una ética respecto de lo que sucede en las cosas. Esto no se define de otra manera. No hay ninguna decisión que ustedes vayan a tomar narrativa que les parezca, bueno, che, es un traveling, es un Zoom, no me vengas con política. No hay ninguna decisión que vayan a tomar cuando hagan una película que no digo política en esos términos pavos, ¿no? Que no esté relatando profundamente lo que ustedes piensan del mundo. Y eso es muy pesado, eso puede enloquecerlos, pero para que eso no sea un impedimento, manténganse atentos a la experiencia de ustedes y de lo que los rodea. Porque si no, todo un enorme espacio de este planeta no va a lograr contar lo que le pasa. Porque están asumiendo un modelo que es bastante particular. Para que todas estas cosas sucedan, tienen que haber también muchas condiciones económicas y muchas ideas filosóficas, por ejemplo, de que el tiempo tiene un sentido, que la vida tiene sentido. Digamos, es muy difícil organizar un Estado-nación si no le enseñás a todos los que van a estar dentro de ese perímetro a creer que la vida tiene sentido y que parte de ese sentido es defender la patria. ¿Cómo haces para...? O sea, es un club de anarquistas. Si decís, miren, muchachos, no tiene ningún sentido. Esto no hay por donde lo miremos. Vamos a tratar de estar todos bien. Bueno, a ver, vea cómo hacemos para organizarnos. Porque sentido, lo que se dice sentido... desde ya les digo que si van a trabajar 8 horas para pagar la cuenta de la luz y la comida, se van a quedar cortos. Y a la primera enfermedad que tengan, se les va a venir el mundo abajo. ¿No? O se va a acercar el momento de la muerte y van a decir, ¿qué hice? ¿Y las cataratas del Iguazú? Entonces, si no ponemos en cuestión esto, si no observamos y respetamos lo que vivimos, lo que percibimos, si no entramos en esa, les digo, no solamente la población negra, los indígenas, las mujeres, sino todo el resto de Latinoamérica, y que por supuesto que no adscriba y abrace estas ideas y estos conceptos acerca del tiempo, del sentido y etcétera, que son 4 o 5 por generación en nuestro continente que logran triunfar en Hollywood. Si no estamos en eso, entre esos 4 o 5, vamos a quedar sin ningún lugar para pensar y encontrar la forma de cómo transmitir lo que a ustedes les pasa, como generación, como personas individuales, como grupo de amigos, como familia. ¿Por qué esto es un filtro muy grande? Es un filtro muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Nos peleamos con todos los de la serie, qué sé yo. No, lo que yo les digo, que va a haber que inventar algo para que ese formato, que es el que está dando trabajo, nos signifique algo, profundamente. Porque no crean que es mucho mejor la vida cuando pase, después de haber hecho un montón de películas que no te importaron, no crean que van a estar mucho más tranquilos cuando se enfermen o cuando se estén por morir. Algo tenemos que hacer, algo que nos parezca relevante a nosotros mismos. Fuera de horario de trabajo o en el horario de trabajo, pero hay que inventar algo para que las cosas que están generando trabajo sean significativas de alguna manera. Y si primero recibimos las indicaciones de cómo hay que presentar los materiales, de que hay que tener un conflicto, de que los personajes se tienen que transformar, y después definimos, es muy difícil que después podamos definir qué queríamos contar.
porque esto se va a imponer. Esto lo van a saber antes. El día que vayan a la reunión, antes de tener o el día que ya se juntan con los amigos que están en esa, o que presentaron una serie y se la aceptaron y qué sé yo, ya están aprendiendo las leyes de lo que va a... No, pero es que ahora pone un protagonista mujer. ¿Sabes qué pasa? Que no va a caminar con este rapper. Pone una mina porque están en esa, ¿viste? Están buscando minas que hagan cosas. Bueno, y que resulta que ahora, desde que pasó esto, ya la experiencia crítica que atraviesan los hombres jóvenes ya no importa más. ¿Entendés? Porque lo que te abre la llave del vamos a leer tu proyecto es una joven que lucha por sus derechos, la llave del cofre. Bueno, paren, tenía cositas más para decirles. ¿Qué hora es? ¿Es una hora ¿qué diríamos? ¿Que es de final? ¿En qué parte de esta curva estamos? Bueno. Vieron que estoy diciendo mucho, dije varias veces lo de la relación, la moral con el tiempo, que parece como, che, me parece que ya un poco te pasaste. Les digo, no es una elaboración intelectual tan compleja. Nosotros todos estamos educados en una cultura judeocristiana que es Occidente y cuyo sistema económico también abrazó esa estructura, que es la estructura del premio. Si no hay esperanza, no hay crédito, no hay tarjeta de crédito. ¿Entienden cómo se junta? El paraíso es la posibilidad del consumo, ¿no? Y de la realización personal, que muchas veces tiene que ver con el consumo. Ya tengo mi pileta de venecitas, ya tengo mi perro que fotografiado parece una obra de arte, ya tengo que me han dado una mención en Berlín. Listo, a drogarme. No, digamos, ¿qué queda? ¿Qué queda? Digo. ¿Qué viene? Ya conozco las cataratas del Iguazú. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué eso? Entonces, fíjense que todos nosotros hemos sido ordenados, toda nuestra cultura está profundamente guiada por esta idea de que al final vas a entender, ¿no? Cuando, desde una cosa mínima, no vas a salir, pero es un cumpleaños de no sé qué, no vas. Ahora no entendés. Y decís, bueno, hay que hacer muchos sacrificios porque la recompensa, ¿viste? Por eso la pobreza, y es la gran crítica que se le hace a la religión que tiene en la pobreza aceptar un sacrificio diario porque hay una recompensa futura. Después hay otras religiones que se pusieron más piolas y dijeron, si tenés un éxito diario, significa que con certeza ya estás salvado, ¿no? Si lográs, ¿no? No sé si han visto eso, que si compras el aceite. Yo miren, he estado en una iglesia donde si compraba un aceite, que venía en una cosita así, que sin marca, sin nada, ¿no? Un aceite que era un fraccionamiento de un aceite de maíz. Lo echabas en la zapatilla de un chico que se está drogando, estaba bendecido ese aceite, y allá había un principio de salvación. O sea, tenía que hacer una pequeña erogación y tener mucha esperanza. Y se solucionaba un problema familiar. Entonces, esa estructura de la esperanza, que miren, la película que vieron ayer, para mí, uno de los motivos era que ir en contra de la esperanza. La esperanza lo único que hace es tolerar el presente. Y el modelo narrativo, este modelo narrativo, donde no importa qué está pasando en esta escena, ¿qué va a pasar en la que viene? Pasamos a la escena que viene. ¿Qué pasa en esta escena? Bueno, más o menos. Pero ¿qué va a pasar en la que viene? Y estamos caminando siempre, soportando, pensando que en esa tensión de qué va a pasar hay algún interés para la experiencia humana. Hay algo, alguna recompensa, más que la tensión es algo
que se puede generar de mil maneras muy estúpidas. Si acá alguien saca una granada, aunque sea de juguete, y le saca el seguro, ya hay tensión. ¿Qué aprendimos? No sé, salimos todos corriendo, nos pisoteamos. La tensión en sí mismo no es nada. Más que algo que esperás que va a pasar, digamos que saber que algo puede pasar. Es eso. Y se puede generar de mil maneras. Se puede generar con el encuadre, con el sonido. No hacen falta ni los diálogos ni el argumento para la tensión. La tensión se puede construir de miles de maneras. Pero estamos bastante gobernados por esto de que si no abrazamos todo este paquete, no hay tensión. Y lean, les pido encarecidamente, visiten todas esas páginas donde probablemente algunos de ustedes y muchísima gente muy joven que si tienen alumnos y qué sé yo, están viendo esas páginas para aprender a narrar. Esa información pobre es con la que van a empezar a concertar sus experiencias. Miren, yo hace poco me mudé y tenía que acomodar un montón, yo tengo 6 hermanos, entonces tenía que acomodar un montón de cajas de cuadernos que había de cuadernos escolares que había en donde me tenía que mudar. Entonces dije, bueno, voy a mirar un poco a ver los cuadernos. Eran de 1 a 7º grado, de 6 personas que tienen 56 y el más joven 40 y algo, 42, los más jóvenes. O sea, gente que fue a la escuela durante 15 años, en un periodo de 15 años. Todos los cuadernos hasta 2º grado tenían un grado de libertad en los dibujos que totalmente perdido en 3er grado. Como un nivel y no les digo bueno, hacen cualquier mamarracho, no, como combinaciones interesantes, disposición del espacio. Y en 2º grado ya fuertemente empieza a aparecer el Día de la Bandera, las Malvinas, porque imaginen la gente que estuvo en esa época, las Malvinas argentinas. Y ya empiezan a aparecer los hitos, esas ideas con las cuales nos tenemos que ordenar como comunidad. Y empieza a desaparecer algo muy precioso, en algunos casos, algunos de mis hermanos como mantuvieron la locurita y otros que evidentemente abandonaron, una idea del espacio, una idea de la combinación de colores, una interpretación acerca de qué es una figura humana, qué es un árbol, cómo crece. Entonces, esto no es para que nos pongamos a llorar por haber terminado la primaria y la secundaria, pero un poco sí. Pero más que nada es que en eso que también nos salva, también nos pierde. Y que la rebeldía contra eso no es muy sencilla. No es muy sencilla. Tienen que observar mucho, escuchar mucho lo que pasa a la vuelta, porque si no uno termina repitiendo lo que te dieron ya elaborado, que es comer el vómito de otro. Que espero que les quede esa imagen repugnante, que si ustedes para hacer sus proyectos ponen de referencia películas de otros, están haciendo eso. ¿Entendés? A mí me ha tocado ver gente que aprecio, poniendo de referencia mis películas para y dije, ya está todo perdido porque no se entendió. Digamos, no era esto en sí es algo bueno, es el proceso lo que importa. Cómo van a llegar a la cosa. La cosa terminada sirve anecdóticamente para que compartamos experiencias y qué sé yo, pero no puede ser referencia del lenguaje. ¿No? Bueno, ¿quieren que hablemos de otra cosa? Algo más. Sí. Con todo respeto voy a borrar esta iglesia. Mira, si es la línea de tiempo, ¿no? Es de lo que estábamos hablando todo el tiempo. Y esto, fíjate que esto, en toda todo esto que les estoy diciendo, por favor les digo, no es verdad, son observaciones que sirven para pensar, no sirven para afirmar nada, solo sirven para poner en duda. Pero fijémonos, cuando nosotros decimos dónde está el futuro está adelante, ¿no? Es como que el presente es la cara de la gente.
y el pasado, bueno, debería haberlo hecho más lejos, está para allá, ¿no? Tenemos como esta disposición muy de nuestra cultura y por supuesto otra gente que han usado otros modelos, pero nosotros y el más extendido es este, es que el futuro está hacia adelante, que o el tiempo futuro viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia el futuro, depende del estado de pesimismo, optimismo que tengamos. En este modelo para mí está muy relacionado obviamente con la visión, que si nos fijamos es como el sentido que durante todos estos últimos siglos más ha ordenado lo que nos rodea. La supremacía de este sentido sobre los otros es algo que, bueno, habrá explicaciones fisiológicas y qué sé yo, pero digo, podemos estar de acuerdo que es el que más se ha empoderado de los sentidos. Y como intentando yo un modelo, un esquema que un poco perturbe en el que yo me eduqué prolijamente, entonces el sonido me resultó como una idea para pensar contraria a esto. Si uno piensa, el sonido es mucho más inmediata la idea de volumen, ¿no? Como, bueno, vamos a poner que sea esta sala, que esta sala sea el volumen, y en esta sala se desparrama este sonido que yo estoy produciendo, más todos los clic, 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 clic que también ustedes los pueden escuchar si yo me quedo callada, como la presencia de lo vivo, ¿no? Si en vez de agarrar y abrazar este modelo, si hiciéramos, así como tan arbitrariamente tomamos una idea que tiene que ver con la visión y dispusimos que el tiempo, lo dispusimos metafóricamente, obviamente, al futuro allá, en esa línea, y consideramos que hay una flecha de tiempo. Si un modelo para oponernos a eso, tan basado en la visión, de acuerdo a mi opinión, si tomáramos un modelo temporal que estuviera basado en el sonido, que necesitase sí o sí del volumen, porque en el instante el sonido es nada. En el fragmento, en el microfragmento de sonido, no hay nada de sentido que podamos concluir. Por ejemplo, si yo saco una instantánea a un frame, a 1000 obturaciones por segundo, de esta sala veo ese frame y algo sé. Hay una gente, están dispuestos así, en esa pendiente, es un ambiente cerrado. Ahora, si yo si divido el tiempo de esa misma manera, 1000 cuadros por segundo, o sea, una milésima de segundo, es nada, es nada de nada. No hay información ahí que me pueda decir algo de lo que nos está pasando. Entonces, el tiempo requiere de duración para ser significativo. Entonces, requiere de dispersión y necesita de volumen. Entonces, para mí, te estoy haciendo todo el argumento que con el que llego a esa idea. Si entonces en vez de los eventos estar acá ordenados cronológicamente, estuviesen desparramados, aún que ya hemos dicho que estos eventos deben ser definidos y cuando son definidos hay una valoración sobre dónde empiezan y dónde terminan. Porque si yo digo, mira, esta es la primera comunión, pero ¿qué parte? Cuando se pone el vestido, cuando toma el cuerpo de Cristo, cuando se disuelve o cuando siente que hizo la comunión. ¿Entendés? Ahí hay una valoración. En la determinación de todos estos eventos va a haber una valoración en donde convergen infinidad de cuestiones culturales, ¿no? Pero supongamos, aún sosteniendo esta complejidad, supongamos que en todo este espacio flotan todos los microeventos de mi vida. Establecer una línea argumental va a ser mucho más arbitrario, lo voy a percibir con mucha más arbitrariedad que esta, que me parece ya natural, porque ha sido naturalizada. Entonces, lo que yo digo, este modelo con el que yo me manejo, que es el de que el tiempo es no lineal, no es que no use el otro, pero digo, para un montón de cosas de organización narrativa, pienso que hay cosas que están superpuestas,
tiempos que están superpuestos. Por ejemplo, esto, te digo, y no son como locuritas, son cosas cuando alguien habla, conversa, una persona, conversa entregadísima a su conversación, donde cuenta sobre sí misma, algo que le pasó. Y empiezan a aparecer como unas formas, unos tonos de voz raras, unos volúmenes, de repente unas palabras así, pero porque tal cosa y tal cosa y tal cosa. Todos esos tonos, todas esas pausas, ¿qué son? Esas evocaciones que está haciendo la persona cuando cuentan, que se manifiestan en el lenguaje, con todas esas pausas sonoras, esos cambios de tonos, esos cambios de volúmenes, ¿qué es? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es que lo que está contando es pasado o hay algo que está pasando ahí mismo? O sea, si nosotros observamos el tiempo emocional, la tristeza de algo que pasó hace mucho, si la siento ahora, es tristeza hoy. Entonces, esa tristeza aparece y desaparece si la recuerdo o no, o está presente. O la alegría, o lo cual, digo, si nosotros nos observamos a nosotros mismos, cómo funciona el tiempo del cuerpo, de las emociones, esta linealidad no se cumple. Bueno, porque, por supuesto, porque esto era un invento para un montón de cosas. Tecnológicamente sirvió muchísimo. Pero no podemos seguir haciéndole creer a la gente que esto es lo que ordena la naturaleza que nos rodea. Y entonces, en este modelo basado en el sonido, que es todos los eventos están dispersos y depende el camino que yo decida hacer, es cómo se van a ordenar, es la línea temporal que voy a armar. No hace que sea, pero este es mucho mejor que este, no, es simplemente distinto y ya con eso hacer un poco tambalear el otro, acordarme que era un invento. En el otro, cuando yo ordeno esto, nadie dice, che, pero ¿por qué haces una línea para contar el cumpleaños de tu abuela? Si pasaron 14.000 cosas juntas. Depende, porque vos estás contando desde este punto de vista, pero mirá desde allá, mirá que, o sea, ¿qué es lo que hago? ¿Es la propia percepción de los hechos lo que va a ordenar el tiempo? Cómo yo vi el cumpleaños de mi abuela, lo que hace que yo diga qué fue primero, qué fue después. O qué es relevante o qué es irrelevante. Entonces, es eso, es como pensarse un modelo que después, a mí esto me ayuda para un montón de cosas, para la escritura, para la puesta en escena, para arte, para un montón de cosas, que la complejidad temporal de cualquier de las cosas que he hecho, en las películas lo he usado, no esté aferrada y amarrada a una línea argumental, sino a otras cosas, en donde el tiempo se superpone, se repite, donde no tiene ese orden cronológico tan... Por ejemplo, te digo, mira, te voy a decir cómo esto parece muy abstracto, pero por ejemplo, un sonido que yo pongo en una escena, esto me pasó en La Niña Santa, por ejemplo, en una escena hay dos personajes conversando, ¿no? En una habitación. ¿Qué sonido le pongo que viene de afuera? O sea, ¿le tengo que poner sonido? No, no es necesario. En muchísimas películas no se pone sonido porque es trabajo. Y como se hacen las cosas rápido, no podés meterte a embarrarla, mejor no ponerla. Lo cual me parece una buena decisión. Pero suponte yo que tenía mucho tiempo y quería que esos dos, que eran unos hermanos, que ya eran grandes, y estaban medio haciendo una evaluación de su vida y de las cosas que no se habían animado a hacer. Y para mí el sonido de esa escena era el de un patio de una escuela, que es lo que se escucha en esa escena, si lo ves. Ahora vos decís, bueno, mira, discúlpame, pero a vos lo del patio de la escuela te funciona como... A todos nos ponemos un sonido de unos chicos jugando en un recreo, en una escuela, todos los que más o menos hemos ido a una escuela con más o menos un patio rodeado de paredes y un piso más o menos reflectivo, duro, todos tenemos ese sonido asociado con la infancia, ¿no? Y es eso, digamos, todas estas consideraciones te llevan a tomar unas decisiones que son de ese estilo. Estoy hablando de una bastante banal, pero
pero es eso. Porque no estoy atada a que no necesito la música para explicarle al espectador lo que está sintiendo, no está mal que si alguien la quiere usar, no necesito la música, no necesito que pase lo que está pasando afuera del hotel, porque ese hotel lo inventé yo, y afuera hay lo que se me dé la gana. Entonces eso, entonces la realidad la empiezo a ordenar como emocionalmente a mí me conviene, y con ideas que a veces la gente las compartimos, porque ese sonido es un sonido que emocionalmente es bastante extendido su uso, digamos, cómo evoca, ¿no? Uno pasa caminando por una cosa y escucha, y es medio, ¿no? Después hay cosas más particulares, el olor al azúcar caliente con manteca, y a mí me desata un amor loco por mi abuela. Y bueno, ¿y qué relación hay? Bueno, digo, después hay cosas muy arbitrarias que a veces uno las pone, son muy personales, y mucha gente la pesca. Porque más o menos todos hemos estado en esta cosa de tener una familia y comer. A ver, para. Hola, quería preguntarte acerca como del trabajo un poco con los actores, porque entendiendo un poco esta lógica o saliendo de esta lógica, ¿cómo se vuelve el trabajo en el set con el actor? Bueno, no podés estar haciendo esto en el set, ¿te imaginás? Es como, pero para eso está conversar, que hay mucho tiempo antes, si querés hay mucho tiempo, si lo querés solamente ver a tu actor el día de la filmación, ya es cosa tuya. A mí me sirve mucho charlar con los no sé qué, y de la vida y la familia, cosas personales de nuestras vidas, y ir dando, nada, y vas indicando cosas. Yo la decisión del sonido del patio no la sabía, en otras muchas escenas yo ya sabía que iba a poner, pero en otras escenas cuando la ves decís, ay, acá estaría bueno tal cosa. Y, y bueno, y las razones son de otro orden, no son argumentales. Cuando, por ejemplo, vos pensás en la historia, tenés la historia, ¿ya tenés caras de actores o gente que quisieras? A veces sí, a veces no, a veces tengo cara y después cuando termino de escribir esa cara no era así. O de repente hago un casting para un personaje y viene justo la persona que yo me imaginaba y aparece otra que nada que ver y digo, uff, esta. ¿Entendés? Porque le aporta una dimensión que yo no imaginaba al personaje. ¿Viste? Eso es la vida. Uno va con un plan, digamos, ¿por qué tenemos que hacer un plan? Y porque tenemos pocas semanas, tenemos poca plata, por eso hacemos un plan. Porque si al nacer te dijeran vas a tener un presupuesto para que lo uses a lo largo de toda tu vida para hacer una película, filmaríamos con otro premio. Pero como es así, entonces tratás de hacer más efectivo, más eficiente lo que querés ¿no? que se pueda llevar a cabo. Pero el trabajo con los actores esto es la base, le estoy hablando de una cosa muy básica, es el arroyo que corre bajo la tierra, no es, después con cada elemento de los que involucran un rodaje hay que lidiar, inventarle una forma. Para mí es fundamental escuchar, tener referencias de cómo hablan los personajes y que son referencias a mi tío abuelo. Un poco mi tío abuelo, un poco un sobrino, ¿entendés? Y vas armando así, y esas referencias sonoras te sirven para armar la cosa. Pero no el modelo psicológico. A mí no me sirve el modelo psicológico, porque lo que yo siento que prescribe demasiadas cosas, y ella tiene complejo de Electra. Entonces, pa. ¿Entendés? Me sirve algo que me permita tratar de no imponerle a lo que me rodea demasiadas ideas preconcebidas. Imagínate que eso es imposible, ¿no? Pero intentar que algunas, muy dominantes, no lideren la cosa. O es como todas esas películas que se filmaron cuando salieron las cámaras de SRL, que parecen filmadas por Canon, ¿no? Con los mismos temas de foco,
que vos decís, pero ¿por qué estas decisiones todas iguales? Y bueno, porque apareció una tecnología que tenía muchas cosas muy copadas y uno se sometió, o alguien se sometió. Es así. Ahora el dron, el festival del dron al cohete. Porque vos decís, ¿y acá? Y cuando de repente ves al dron que lo usan bien, decís, ay, pero qué hermoso este invento. Hola, hola, sí, bien. Te escucho y pienso en que como todo este sistema de dispersión, esta cuestión de los abordajes no unívocos a las relaciones no unívocas de materiales, que genera como una especie de presente espeso y no lineal, me pregunto cómo pensás eso en relación a la duración de la película como todo, ¿no? Sí. Sostener ese viaje con el espectador, los espectadores que la experiencia del presente es de un espesor y una densidad que necesita tiempo, ¿no? Claro. Y acompañarse, compartir el viaje de uno o de la película con los otros implica un tiempo mecánico, que es el de la duración de la película. ¿Cómo pensás esa duración mecánica, ese vector, ese viaje en relación al mantener la expectativa, construir esa expectativa Mira. que odiamos, pero también Sí. necesitamos y queremos y estamos en Qué bueno que me tensión? lo preguntaste porque un poco lo empecé a decir, después me olvidé. Mira, vos fíjate esto, ¿no? Tomemos este plano. Le sacamos todo el volumen y tenemos una pantalla. Y ahora borramos. Y nos quedamos solo con un cuadrado. Si vos pensás, digamos, si lo que se impone sobre nosotros es la idea que en esta pantalla donde van a estar sucediendo acontecimientos, lo más importante es la sustitución que va a haber, porque ahora voy a tener una imagen, y ahora roto, ¡chuc!, aparece otra imagen. Y todo eso son unas imágenes que por supuesto las he ordenado en un timeline, y un frame sustituye al otro, y es es un plano donde sustitución, sustitución, sustitución. Eso es la proyección. Ahora, si vos este espacio te imaginás que temporalmente es un espacio de tres dimensiones, tres dimensiones, ¿no? Es un volumen. Si esta pantalla no es un plano, es un volumen, vos podés considerar el espacio hacia el fondo de la escena y hacia el off. Y entonces, tu manejo temporal tu manejo de lo que va a suceder en esa escena puede estar en todos esos espacios posibles. Y hay eventos y cosas que pueden estar sucediendo en el fondo y que no tenés tiempo para entenderlos argumentalmente, pero se van acumulando porque el espectador no es estúpido, es mucho más de lo que uno se imagina cuando piensa en uno mismo. El gran problema es que también viene de la moral judeocristiana de que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y puede ser que el prójimo no tenga ninguna referencia con nosotros mismos. Estoy diciendo esto para decir que la consideración sobre el otro y su complejidad no tiene que tener como medida a nosotros, pero como no tenemos otra cosa que nosotros mismos y lo que hemos experimentado para proponerle al otro, pero no considerar, ¿cuál es el target de tu serie? No, esas respuestas, eso es cuando empieza la máquina de la tontera y la simplificación a funcionar sobre las cosas que hacemos. Y tenemos que ser vivos, porque esa máquina es mucho más grande que nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para meter nuestras cositas, nuestras porqueritas, las cosas que necesitamos en medio de eso? Entonces tenemos que inventarnos cosas, pero lo que te digo es que si vos pensás que el espacio off y y la pantalla, no como una pantalla, sino como si estuvieses viendo una pileta desde arriba, ¿no? Donde acá hay unas hojitas, un sapo muerto, no sé qué sé yo, y acá está lo que vos ves. Y algunas hojitas que están más acá, las ves más, visto desde aquí, hay una cantidad de cosas que están pasando, ¿no?
Entonces, si vos vas a construir tu película pensando en este espacio, en esta sucesión, pensando que el encuadre define algo de lo argumental solamente en la sustitución que va a haber de frame, lo que va a ir pasando en esa cronología. Si vos no usás que el sonido que se esparce, dura, que lo que va sucediendo hacia atrás también es información que se le suma al espectador, terminamos filmando todo. El plano del foco es el plano del argumento. Y si vos te fijás, hay miles de películas que revisalas, y el argumento es lo que está en foco. Y entonces ahí ya volvemos al cine de un mamarracho pobre, digamos. ¿Para qué? ¿Para qué tantas cosas tenés? La luz, el arte, el sonido, entonces, y terminás en que todo el guión está en el foco. Le podés hacer esa advertencia al espectador. Todo lo que está en foco es el argumento. Y también podés hacer una cosa y engañarte a vos mismo y que todo lo que es el argumento lo saco de foco, que es lo mismo. ¿Entendés? Es la misma idea al revés. Entonces hay que armar estrategias, hay que inventar el cine. Eso es lo que, para mí esto es muy importante. Hay que, no denosto la educación, porque tenemos que aprender qué es lo que predomina, lo preponderante. Porque contra eso juega lo que nosotros inventemos para hacer tensión. Si vos te armas una película pensando que lo importante es lo que va a suceder, todas las escenas te van a importar poco. Porque se completan con algo que va a pasar, Y esa es la vida que nosotros tenemos a diario. Fíjate qué coincidencia hay entre eso y toda la moral judeocristiana y cómo vivimos día a día. Yendo a trabajar sin poder ir a las cataratas, sin tener tiempo para conversar. No importa, hoy 8 horas de trabajo, volví a tu casa, anda a dormir. Mañana arrancás de nuevo, pero ya vas a ver que en Navidad te juntás con tu familia. ¿Entendés? Ese sistema de prórroga del sentido, que es de desplazamiento hacia el futuro, ahora no importa, aguantatela, está en todo lo que nos rodea. Este sistema narrativo nos preforma. ¿Qué fue primero? No sé. No sé, y la verdad que a esta altura no importa. O bueno, por ahí alguien es arqueólogo y le interesa saber qué fue primero, el sistema narrativo o creer que la vida tenía sentido. Hola, ¿qué tal? Sí. Quería preguntarte por el documental actual en el que estás trabajando, si nos podías compartir un poco de cuál es el proceso creativo y qué estrategias usás, porque como que es muy interesante esto y me gustaría entender un poco como en la práctica, Claro. El conflicto no es lo más importante, bueno, pero ¿cuál es el desarrollo que estás haciendo ahora? Mira, está bueno porque entonces ahora quizás muchas cosas parezcan que tienen sentido, que era lo que queríamos decir que no había. Mira, esto. Ponele, ¿qué fue lo primero que yo vi? En el 2010, en YouTube, paveando, no sé qué estaba haciendo, vi una imagen, que si ustedes quieren ver, todavía está en YouTube y la pueden ver, que ponen Javier Chocobar, cacique, comunidad Chuchagasta, alguna de estas palabras, comunidad Chuchagasta, crimen del cacique. Pongan todas esas y van a llegar a este video. Que este video se ve. Son 4 minutos, son 4 tomas. Son 4 tomas, unas muy breves y 2 largas. Dos muy breves y 2 largas, en donde veo una camioneta que se baja en un camino, que se va a hablar una persona un poquito prepotente, se baja, va a hablar con unas personas que vienen caminando por ese camino. Claramente los que vienen caminando por ese camino son de ascendencia indígena, el que se baja o no. Pregunta quién es el que manda ahí, dicen acá no manda nadie, sube a la camioneta. ¿Cuánto tiempo tengo? Creo que, porque es largo el documental. Bueno, pasan una serie de cosas. Se sube en la camioneta, dentro de la camioneta hay un diálogo y siempre hay alguien que está filmando. De hecho, la toma empieza con alguien que dice,
¿Está filmando? Sí, lo tengo prendida la cámara. Bueno, y empieza toda la filmación. Entonces corte, bueno, se va, dice, no sé qué, tipo se va, se mete en la camioneta y parece que se van. Corte, un espacio vacío. Esa persona, el que tenía la cámara, está en un lugar que ahora está vacío. Un espacio al aire libre. Y recorre así. Corte, se encuentran este tipo que ya vimos, que es el que se bajó de la camioneta, con estas personas que ahora están en ese lugar, que es un poco distinto al camino que habíamos visto, están en ese lugar y empiezan a discutir. Una de las personas levanta una cámara de esta gente que, les adelanto porque no sea tan complicado esta narración, es una comunidad indígena, levanta una cámara, uno de ellos, para filmar el momento en que uno de los tipos saca un revólver porque siente que uno de ellos medio le habló mal. No me vas a venir a prepiar, saca un revólver. El otro que está por acá levanta una cámara para sacar una foto, el tipo le hace ¡pum! Y le dispara a los pies, claramente sin querer pegarle al tipo, o sea, no como un error, sino como una amenaza. Y se empieza, y después de eso sigue enojado y le va a pegar con la culata del revólver, y se empieza a armar un lío, y empezás a ver que la cámara hace así, y hace así, y el tipo que tiene la cámara saca otro revólver, y ves que lo gatilla, y ya todo es así, y la cámara cae al piso, fin de la toma. Después de esto sabemos, por las noticias y por todo que ya hubo un juicio en el 2018, esto es en el 2009, esto que les cuento. Esas imágenes son del 2009. En el 2018 hubo un juicio, durante ese tiempo nosotros investigamos, primero para entender el caso policial, entender los personajes y eso. Después investigamos para entender el conflicto de tierra. Después investigamos para entender la propiedad de la tierra en la Argentina. Después investigamos para entender la escritura de la historia. Y ahora tengo que ordenar todo eso. Tengo que ordenar toda esa investigación. No, entonces, en ese proceso, todo el tiempo, pero miren, esto que les digo es como una cosa que constantemente la tengo que tener esa alarma puesta. Porque en una oración, uno asigna la propiedad a alguien. Y eso pasa de una manera que ni nos damos cuenta. Esta película la he reescrito infinidad de veces. Sin duda es lo más difícil que haré en mi vida. Es muy fácil el momento en que yo, ya presa de la forma en que se escribe la historia, caigo en esa trampa. Y empiezo a dar por hecho cosas. Cuando vean la película se va a entender mejor porque la película no se trata de qué me pasó a mí con esto, sino se trata, digamos, no es de esas películas donde lo que cómo nosotros nos fuimos dando cuenta de las cosas es importante, sino de estas construcciones en donde quedamos atrapados y asignan sentido, asignan propiedad, asignan sentido, asignan legitimidad, asignan derechos, asignan genealogías. Y hay modos en que todos, con un respeto pavoroso a la línea de tiempo, en donde eso se va haciendo y donde a veces alguien es asesinado. Y muchas veces alguien sufre en esa construcción. Entonces, bueno, es eso de lo que se trata. Y les digo, esta discusión, por eso se las quería compartir, no son cosas de una charla en la Cinemateca. Esto ustedes lo van a tener que enfrentar día a día, porque de lo que estamos hablando es algo que nos determina muy profundamente. La asignación de valores, el sentido del tiempo. Si no les sirve para hacer cine, porque capaz que hay alguien que acá no esté interesado, o cines, audiovisual, narrativa, qué sé yo, lo que sea, por ahí les sirve para criar a sus hijos o a su perro. Bueno, era eso. Creo que ya es medio tarde, ya es como que... Muchas gracias. Gracias.